Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos con un nuevo encuentro y hoy nos tocaría ver principalmente lo que sería la presidencia de Roque Sáenz Peña, una presidencia que se va a ver interrumpida, lógicamente, en el año 1914 por su muerte y también por un hecho importante que se va a dar, que va a ser la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Nosotros posteriormente vamos a analizar cómo esta Primera Guerra Mundial afecta lo que tiene que ver la economía de nuestro país. Y si bien sé que ustedes no han visto el conflicto, como para interiorizarnos un poco del mismo, vamos a ver algunas pautas generales para podernos orientar y poder ver cuáles fueron los motivos, ¿no es cierto?, por los cuales se produce esta guerra que va a poner fin a casi un siglo de paz, ¿no?, sobre nuestro planeta. Bien, con lo que tiene que ver el tema de hoy, que es la presidencia de Roque Sáenz Peña. ¿Quién fue Roque Sáenz Peña? Bueno, traía bastantes corolarios como para ser elegido presidente de la nación, ¿no? En el momento que es elegido presidente de la nación, él mismo se encontraba en Europa. Era el hijo de Luis Sáenz Peña, era un abogado que militaba dentro, o había militado dentro de las filas del Partido Autonomista, eh, era alcinista, y entre otras cosas, como para ver un poco quién fue, podemos decir que en el año 1879 también tuvo participación militar, se alistó en el ejército peruano, en lo que fue la Guerra del Pacífico, en la cual Bolivia y Perú mantuvieron un conflicto con la República de Chile, ¿no? En el año 1874, si retrocedemos un poco el tiempo atrás, también había participado a favor de Avellaneda en el levantamiento que había hecho Mitre cuando él mismo fue electo como presidente de la nación. Después ocupó otros cargos importantes dentro de lo que tienen que ver algunos gobiernos, como por ejemplo durante la primera presidencia de Roca fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y cuando asumió en 1886 Miguel Juárez Celman fue nombrado como embajador en Uruguay. Lo va a acompañar en su vicepresidencia Victorino de la Plaza, el cual va a cumplir o va a terminar el mandato de Roque Sáenz Peña entre los años 1914 y 1916. Vamos a empezar un poquitito con lo que tiene que ver esta presidencia, ¿no? Para lo que fue el 12 de junio del año 1910 es electa la fórmula, decíamos, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza. Como primer medida, al llegar de Europa, Roque Sáenz Peña va a tener dos entrevistas. Una con Figueroa Alcorta, más que nada en esta entrevista lo que se vio es en qué condiciones estaba para ese momento el país, algunos planes de acción que iba a llegar adelante el presidente, pero la más importante sin dudas fue la entrevista que él tiene con el líder de la Unión Cívica Radical, que es Hipólito Yrigoyen. ¿Qué es lo que le pide Sáenz Peña a Hipólito Yrigoyen? Bien, abandonar lo que es la vía revolucionaria que venía llevando el radicalismo, que nosotros habíamos visto, participó en distintas revoluciones, que volvemos a mencionar, en 1890, la revolución que lleva adelante la Unión Cívica, en 1893 ya la Unión Cívica Radical, y la última que se había dado en 1905. ¿A cambio de qué? De una idea que tenía Roque Sáenz Peña, ¿no es cierto?, que era elaborar lo que sería una ley electoral, ¿no?, que blanqueara lo que tienen que ver los comicios tan castigados hasta este momento con el tema de la corrupción y la digitación que se daba de los presidentes, ¿no? Inclusive muchos miembros de lo que sería el Partido Conservador no pensaban que Roque Sáenz Peña podía llevar adelante una reforma de este tipo y menos aplicarla a partir del año 1912, ¿no? He aquí entonces que la ley electoral fue enviada al Congreso el 12 de octubre de 1910. No es una ley que solamente participa el presidente de la Nación. También participa en esta ley quien fue su ministro del Interior, que era Indalecio Gómez. Bueno, en pocas palabras, ¿qué era lo que sostenía esta ley? Se tomaba como padrón electoral lo que era el padrón militar. Ustedes recuerden que en 1901 nosotros vimos que se crea el servicio militar
obligatorio, ¿no? Esto lo vimos durante lo que tiene que ver la segunda presidencia de Roca, el cual, vale recordarlo, se había hecho más que nada para crear ciudadanos militares por un futuro conflicto con lo que era la República de Chile. El mismo fue creado por el coronel Pablo Riccieri y habilitaba al voto a aquellos ciudadanos de 18 años de edad, ¿no? Las características que tomó el voto en estos momentos, podemos decir que el voto era obligatorio y secreto. No podemos hablar de universabilidad, lógicamente, porque las mujeres quedaban excluidas de hacerlo. Esta ley estuvo lista para febrero de 1912, entonces ingresa en el Congreso en 1910 y para 1912 ya la ley Sáenz Peña, que como yo les recordaba, muchos de los conservadores pensaron que el presidente no la iba a poner en práctica, para lo que era febrero de 1912 ya la ley estaba aprobada y lista para ser utilizada. Vamos un poco a lo que fue la obra de gobierno, ¿no? Bien, en economía se dio impulso a algo que hasta el momento no se había hecho, ¿no? Que era la producción lechera. Para esto se vieron beneficiados más que nada lo que tiene que ver las provincias del litoral, ¿no? Santa Fe va a tener un crecimiento bastante importante en lo que tiene que ver la industria lechera y saliendo del área del litoral, bueno, Córdoba va a ser otra de las provincias que le va a dar impulso a la misma. ¿Qué se logra en este primer momento? Bueno, se logró autoabastecer a la demanda interna que tenía el país. Bien. Por otro lado, se realiza un censo ganadero dentro de lo que es el país y podemos decir que para esos momentos el país contaba con 21 millones de vacunos, 80 millones de lanares y 5 millones de equinos. Sin duda que una de las reformas más importantes que se va a dar durante el gobierno de Roque Sáenz Peña tiene que ver con la agricultura, no con respecto a una ley, sino que a la demanda de lo que tiene que ver vacunos, había que hacer algo con respecto a la agricultura. La agricultura debía ser modificada en cierta manera en cuanto a su empleo. ¿Qué les quiero decir con esto? Bien, aparece un nuevo cultivo que tiene que ver con el engorde de los animales para después destinarlos a lo que tiene que ver los frigoríficos, que es la alfalfa. Bueno, ¿qué va a pasar a raíz de esto? El gobierno es como que aconsejaba y muchos chacareros también aceptaban lo de los cultivos combinados. ¿Qué quiere decir? Que con diferencia de un año se podía cultivar un año lino, un año trigo y al otro año alfalfa, ¿no? Y el arriendo, más que nada, comenzaba a ser importante para el gobierno, sobre todo para los productores de alfalfa. No nos olvidemos que en este periodo de gobierno, nosotros en la clase pasada estuvimos viendo huelgas muy importantes, ¿no? Que se fueron dando después de 1880, que es el periodo que tomamos, se va a producir lo que se llamó el grito de Alcorta, que obviamente no lo voy a explicar porque ya lo habíamos visto, pero que afectó en forma importante a lo que tiene que ver las exportaciones en nuestro país, ¿no? Y una de las cosas que recordamos también, que los chacareros crearon, por iniciativa, no sé si lo había nombrado en ese momento, de quien era Francisco Netri, lo que era la Federación Agraria, que si bien en un momento logró bajar el precio del arriendo, lo que la Federación Agraria hizo es no cumplir con aquellos arrendatarios, en su gran mayoría, a los cuales le había prometido una serie de mejoras. Pero la alfalfa pasa a ser un cultivo importante para lo que tiene que ver el tema del engorde del ganado, ¿no? Bien, siguiendo con esto, lo que tenemos que ver es lo que habíamos mencionado anteriormente, el aspecto político. La ley Sáenz Peña o la ley electoral de 1912 ya estaba lista para ponerse en práctica, ¿no? Y vemos en lo político que el 7 de abril de 1912 se producen resonantes triunfos de la Unión Cívica Radical, ¿no? En la renovación de diputados en Capital Federal y en la provincia de Santa Fe. Ahí ya tenemos los primeros logros que va teniendo el radicalismo en lo que tiene que ver ese abandono de esa actitud revolucionaria que había tenido de años anteriores, ¿no? Y en 1913 hay otra elección que es muy importante,
gana en la capital federal el socialismo, que logra colocar un senador y 3 diputados por la capital federal. Bien, ¿qué conclusiones puede sacar Roque Sáenz Peña de esto? Cuando muchos le aconsejaban no poner en práctica esta ley, ¿no? Porque sabían lo que podía pasar tanto por el lado del radicalismo como del socialismo. Bueno, él lo que opinó fue lo siguiente, que el partido que mejor podía gobernar al país era el Partido Autonomista Nacional o el Partido Conservador, pero que sus dirigentes tenían que hacer como una mea culpa de todo esto y tenían que formar o crear lo que era un partido realmente moderno. Es las excusas que tomó por las derrotas que había sufrido en estas elecciones el Partido Conservador, ¿no? Agiornarse a los nuevos tiempos que se venían. Más allá de todo esto, para octubre de 1913, Roque Sáenz Peña va a tener que dejar el poder por muchas dolencias, por una enfermedad que poseía, y en agosto de 1914 va a morir, lo que va a dejar el poder en manos de Victorino de la Plaza. Bueno, es acá lo que yo les decía, que a este nuevo presidente también lo va a sorprender lo que tiene que ver la Primera Guerra Mundial, que no solamente se va a extender en el periodo de Victorino de la Plaza, sino que va a tomar parte de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, que fue entre los años 1916 y 1922. Bueno, acá yo quiero hacer mención a un tema especial. Yo les había dicho de nombrar unas bibliografías, realmente ahora me olvidé y no los tengo muy a mano ahí en la biblioteca, como para traérselos, no quiero interrumpir la grabación, de lo que tenía que ver un libro de lo que eran las industrias a fines del siglo XIX. Para lo que va a ser la clase que viene, no solamente, me voy a acordar, lo voy a anotar ahora para no olvidarme, les voy a mostrar ese libro, que es de la editorial de Profesor Castro. No es un libro de lectura obligatoria, pero aquel, bueno, que tiene interés en estos temas, para que lo tenga en consideración a futuro, y les voy a mostrar otro sobre la historia del petróleo. A eso me quiero referir. Quiero hablar para esta época de lo que fue el petróleo en nuestro país y obviamente la importancia que va a traer años posteriores, ¿no? Porque recién durante la primera presidencia de Yrigoyen se va a crear un organismo como para llevar adelante este tipo de explotación, y con la presidencia de Alvear se va a poner en funcionamiento, que no es ni más ni menos que yacimientos petrolíferos fiscales y yacimientos carboníferos fiscales. Bueno, yendo al tema del petróleo, que está relacionado con este periodo, el 13 de diciembre de 1907 se dice que buscando agua se encuentra o se descubre petróleo en lo que es Comodoro Rivadavia, ¿no? Para lo que tiene que ver este gran descubrimiento, para el año 1910 se crea en la región lo que fue el organismo de explotación general del petróleo de Comodoro Rivadavia, que fue un organismo que lo dirigió el ingeniero Luis Huergo, ¿no? Que tuvo que ver con la coordinación en ese primer momento. Imagínense que para nuestro país era realmente nuevo, ni siquiera se conocían de técnicas del mismo, y lo llevó adelante el ingeniero Luis Huergo, como les decía. La explotación del petróleo en nuestro país para este momento va a tener un crecimiento lento pero constante, principalmente entre los años 1920 y 1921, ¿no? Y mantiene una estructura netamente vertical. ¿A qué me refiero con esto? El tema era que esta oficina, por así decirlo, de explotación general del petróleo Comodoro Rivadavia, se encargaba de lo que era la exploración, explotación, refinación y comercialización de lo que tiene que ver el crudo. Pero se encontraba con algunos problemas bastante serios. ¿Cuáles eran los problemas? La escasa experiencia, había que recurrir a empresas extranjeras principalmente para asesorarse en lo que tiene que ver el tema de la explotación petrolera. El otro, sin dudas, era el presupuesto, cosa que vamos a ver en algunas provincias de las mayores productoras. El caso está, y algo vamos a ver ahora, porque vamos a analizar este breve periodo, es Mendoza, donde los mismos gobernadores se ponen al frente de lo que tiene que
ver la explotación petrolera poniendo el capital e importando máquinas para la explotación, ¿no? Y los otros son los conflictos de gestión. Es decir, ¿a quién se le atribuye el descubrimiento? A la provincia, a la nación, y eso va a correr también por otro lado, que vamos a analizar. ¿Y quién va a organizar todo esto? Bueno, entonces, a raíz de esto vemos que también en Neuquén se encuentra petróleo en lo que es Plaza Huíncul, ¿no? Acá es donde vamos a ver la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque en lo que tiene que ver la explotación de Plaza Huíncul existían varios capitales que eran capitales del Estado y capitales de privado. Por eso que la Unión Cívica Radical, el gobierno radical, durante la primera presidencia de Irigoyen, para gestionar, va a crear lo que es yacimientos petrolíferos fiscales. ¿Qué pasaba con lo que era el descubrimiento, ¿no? Cuando se descubría un pozo petrolero en estos momentos? Bueno, nosotros tenemos que hablar que el Código de Minería, que era del año 1886, era bastante obsoleto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y dejaba muchas cosas, perdón, libradas a lo que tiene que ver los gobernadores o al presidente de la nación. Había bastante vacío, por decirlo así, legal, en cuanto a cómo era la explotación. Es decir, se descubrió un pozo. ¿A quién le pertenecía el pozo? ¿A la provincia? ¿Le pertenecía a la nación? Bueno, para ese primer momento se dieron permisos de explotación a particulares. Lo que se llamaba, o que se denominó en ese momento, permisos de cateo. O sea, lo que hacía el gobierno de la provincia, le entregaba la explotación de unas 2.000 hectáreas a esos privados. ¿Con el compromiso de qué? De que los trabajos tenían que darse en menos de 30 días, tenían que ponerse mano a la obra, ¿no? Y realizar un pozo en menos de los 290 días, ¿no? ¿Qué pasaba si había un descubrimiento? Bueno, si había un descubrimiento, posteriormente el tiempo de explotación para ese capital privado era totalmente sin límites. Duraba mientras duraba el trato con la provincia en la cual estaban trabajando, ¿no? ¿Qué pasaba con las ganancias? Bueno, las ganancias netamente quedaban para el empresario. Y uno puede decir, ¿qué quedaba para la provincia o qué quedaba para el Estado? Bueno, para las provincias y el Estado quedaban lo que eran las regalías y el pago de impuestos por la explotación que se había otorgado. Si tenemos que nombrar, estamos hablando siempre, ojo, antes de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen y de la creación de lo que eran yacimientos petrolíferos fiscales, ¿no? Que, como les vuelvo a decir, lo vamos a ver, comienza a actuar o a producir durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear a partir del año 1922. Como empresas pioneras de ese momento podemos nombrar a la Compañía Mendocina de exportación de petróleo. Bueno, esta compañía fue creada por el mendocino Carlos Fader. Bueno, por ahí el apellido le puede sonar a alguno porque es el padre del pintor, ¿no? Y bien, en 1885 logra encontrar petróleo en la localidad mendocina de Cacheuta. Bueno, ahí comienza un trabajo de evolución. Fader inclusive había importado con su propio capital lo que tenía que ver maquinaria desde Europa para poder perforar la roca y poder extraer el petróleo, ¿no? Por ejemplo, para el año 1887 se habían descubierto 4 pozos, para el año 1888 se descubre un 5.º pozo importante, ¿no? Y ahí se les da lo que nosotros veníamos hablando, un permiso de cateo a Fader para poder explotar unas 19.000 hectáreas más, cosa que hace que para el año 1897 esta compañía exportadora de petróleo de Mendoza tenga unos 30 pozos petroleros trabajando. Bueno, que producían, para lo que tenía que ver ese momento, una cantidad de crudo bastante importante. Y uno se pregunta en todo esto, las inversiones desde afuera, ¿quiénes podían tener interés?
Estados Unidos va a ser el principal, lo vamos a ver más adelante, inversor en el tema del petróleo. ¿E Inglaterra? ¿Por qué Inglaterra no invertía? Bueno, esto es muy simple. A Inglaterra le interesaba el tema del ferrocarril. Pero el tema del ferrocarril, me dirán, sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver el desarrollo de las líneas férreas, el desarrollo de lo que tiene que ver los distintos tramados férreos? No. El tema es de qué se alimentaban las locomotoras, que era el carbón. A Inglaterra le interesaba vender el carbón. Entonces Inglaterra no se iba a meter en un negocio en el cual al poco tiempo, podemos decirlo así, se iba a ver perjudicada su venta de carbón en el negocio que mayormente tenía interés. Bueno, esto es más o menos lo que podemos hablar hoy de lo que es la presidencia de Roque Sáenz Peña y una introducción, la primera que vamos a hacer, porque es un tema que después vamos a volver a ver, como les digo, en los gobiernos radicales sobre el tema del petróleo. Vimos dónde se encuentra por primera vez, cómo fueron los primeros pasos en cuanto a la explotación, hasta que el gobierno radical crea, para mediar entre privados y el Estado, una empresa estatal que fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que vaya si tiene historia y la sigue teniendo en nuestro país, ¿no? Los veo en lo que es el próximo encuentro. Prometo mostrarles en ese encuentro los libros que me olvidé, si bien ahora lo estoy viendo, pero para no cortar acá la transmisión, para que vean el tema de las industrias, si algún día quieren tener algo y tienen el profesor a mano para encargárselo directamente a él. Y el otro libro, que ninguno de los dos son de lectura obligatoria, yo saqué algunos capítulos para que ustedes tengan idea de esto que yo brevemente les comento tras los cortos que vamos haciendo, ¿no? Que tiene que ver sobre la historia del petróleo, que llega hasta prácticamente casi, podemos decir, nuestros días. Que tengan un buen comienzo de semana. Hasta luego.